El Malpensante, el único podcast para aquellos que gustan de pensar más de una vez lo que les dicen y pensar más de 2 veces aquello que van a decir. Vamos en busca de las causas, vamos en busca de lo que otros ni siquiera tuvieron en su mente para tener esa visión diferente, esa claridad, esa mejor ilustración sobre lo que nos rodea y sobre lo que somos. Bienvenidos. Efectivamente, mis amigos malpensados, somos muchos en el mundo. Esta mañana, en un noticiero, ya escuchaba la cifra de 7.800 millones de seres humanos que habitamos este planeta, que sigue siendo el mismo espacio, diríamos que la misma cantidad en cuanto a toneladas de materia, la cual no se crea ni se destruye, solo se transforma según esa famosa ley de la termodinámica. Pero también me hace pensar en otras circunstancias que deberíamos de considerar acerca de, pues, los que estamos en este mundo, qué categoría tenemos, cómo somos, los mismos derechos, viene por ahí algún origen divino como algunas religiones nos han enseñado, somos imágenes, estamos hechos a imagen y semejanza de un ser superior, el cual es el molde perfecto y somos nosotros pues simples vasos de barro quebradizo, imitando el alabastro perfecto que constituye a esa entidad. ¿O fue una conveniencia social, colectiva, animal, si me permiten, el admitir que todos fuéramos iguales o tuviéramos unos mínimos no negociables en cuanto a derechos y obligaciones? Eso que llamamos conciencia, que muchos también lo asocian a lo que podría ser el alma, que algunos antropólogos e incluso científicos pues ponen en duda sobre si esa capacidad de pensar en nuestra individualidad, en reconocer que somos alguien y pues pensar sobre lo que hacemos y no simplemente responder de manera instintiva ante los estímulos de la naturaleza, pues efectivamente tiene un origen racional, un origen divino, es algo innato, como también en los términos de la ética hubo pensadores que hablaban de que los valores existen y nosotros los descubrimos, y otros que dicen no, es una conveniencia social, una conveniencia de especie, los inventamos para convivir mejor, para crear una suerte de contrato social. Pero me he puesto a pensar sobre si se nos ha pasado la mano, sobre si en la historia de la humanidad aquella pequeña o gran cantidad de tribus, de clanes nomádicos que estaban vagando por el mundo hará 50, 60 mil años y que descubren al morir alguna persona, pues por alguna razón la entierran, y eso nos da como el primer indicio de la religión, del pensamiento sobrenatural, de la trascendencia, porque si a alguien se le entierra con respeto es porque creemos que efectivamente su estancia pues temporal quizás ha terminado, pero él no ha terminado. Y de eso nos vamos hasta los conceptos religiosos en los cuales vas a los montes tibetanos y una persona o un ser humano cuando muere, pues es preferible que los buitres lleguen y se coman sus pedazos ante la imposibilidad de poder enterrarlo, dado que a esas temperaturas su proceso de descomposición sería lentísimo, si no es que inexistente, y por una cuestión religiosa la transformación de la materia se tiene que dar solita, no tienes que provocarla, y según esa rama del budismo tibetano pues no puedes carbonizar, no puedes incinerar el cuerpo de un ser querido. O como también en la concepción prevaticana o postridentina, como ustedes quieran verla, incluso desde antes de esos famosos concilios, se decía en la religión católica que al ser que moría pues no tenía que incinerarse o usar algún otro ritual como los paganos, ¿verdad?
porque pues, al final en la resurrección de los muertos y en la segunda venida de Cristo la carne se uniría al hueso. Me pongo a temblar porque bueno, yo llegué a ser mucha carne, ahora soy menos carne que hueso. Esas famosas dietas, algunas funcionan y a veces es cuestión de falta de voluntad. Pero claro, esas creencias nos dirían que simplemente es cuestión de cuando te mueres y cómo estás. Me parece curioso, estoy viendo ahorita una serie en Amazon que se llama Forever y su visión sobre la vida y sobre el más allá, pues con un poquito de bobaliconería, si me permiten. Al final de cuentas incita un poco a la reflexión, cómo es que hemos creído que somos personas porque trascendemos o porque nos reconocemos. Y parece que ese recorrido histórico en el cual llegamos a creer no solamente en el otro como en un ser de la misma especie, en alguien pues heredado o hijo de los dioses, como fue el caso de las religiones griegas, el caso de las religiones paganas, algunas del Medio Oriente, aquí también en el México prehispánico, en el que algunas personas pues eran equivalentes a dioses, y después esos cuando se mueren con el paso del tiempo reciben el nombre, más bien dicho, su nombre sirve para fundar ciudades, para fundar religiones o templos. Y hemos llegado al siglo XVIII, 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y estamos hablando ahí de que entendemos que todos los hombres somos iguales. Y empieza la lucha por quitar la esclavitud y quitar esa categoría de subhumanos. Y anteriormente, cuando los esclavos eran considerados como objetos o peor aún como animales. Y ahora estamos en esa lucha pues histórica del siglo XXI, en la cual no sabemos si debemos de superar el margen que tiene la especie humana para dar ese calificativo de personas a otros seres. Y tengo dos ejemplos. Hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre si se nos está pasando la mano o si es el camino correcto. El caso primero es el de Sandra. Sandra es el orangután más famoso de Argentina. Yo recientemente conocí su historia, pero parece que esa historia se conoce cada vez más alrededor del mundo. Ya tiene más de 35 años de edad y es un híbrido entre dos especies de orangután. Ojo, especies. No estamos hablando de razas como en términos caninos o incluso humanos que ya deberíamos de dejar de utilizar. El punto es que de esos 35 años ha pasado 18 años enjaulada en el zoológico de Buenos Aires. Ha generado la simpatía y la empatía de muchos que la ven porque prácticamente siempre se ve deprimida. Y el gobierno argentino la ha reconocido como una persona no humana. Ojo, siempre hemos creído que el hecho de mencionar persona debería de traer consigo la palabra humana de forma irremisible. Pero también tenemos en la religión de las personas divinas, ¿no? La Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo no sabría decir, no me alcanzan mis conocimientos teológicos para si los ángeles en esas concepciones primero babilónicas y luego cristianas también alcanzarían esa categorización de persona no humana. Y a lo mejor algunos se enojan si ahorita también hablo de una persona no humana como de un chimpancé y que eso ha sido otorgado por el gobierno de Argentina. ¿Qué ocurre con esa señalización de esta Sandra como una persona no humana? Pues que ahora ha adquirido derechos que son, digamos, si me permiten el término, pues privativos de las personas, en este caso de las personas humanas. O sea, el derecho de la vida, de la libertad, de que no debe de sufrir daños y de que no puede ser tratada como un objeto. En México yo entiendo que hay legisladores, y aquí en Guanajuato es el caso de una paisana, que está luchando porque se declaren a los perros como animales sintientes, cosa con la cual estoy completamente de acuerdo. Pero también yo coincido con algunos en que hay un error cuando se menciona de los perros y de otros animales en que se les dé un trato digno, porque la dignidad efectivamente es algo exclusivo de seres personales o de seres humanos. Y aquí es donde se enreda un poco la madeja, ¿no?
¿Por qué? Porque hay personas que no se portan como tales y pareciera que hay animales que se portan mejor que las personas. Simplemente estamos llevando al planeta al carajo por razones meramente egoístas en términos de raza humana, o mejor dicho, en términos de especie humana. Pero ¿somos personas todos? ¿Es gratuito? Así como los derechos, ¿merecemos todos ser tratados como tales? A veces nos portamos como animales o mostramos signos de ser objetos, literalmente zombies. Hay gente no pensante que abunda y que de repente toma gobiernos. En el lenguaje cotidiano, cuando decimos persona, estamos refiriéndonos a una persona, a un ser, valga la equivalencia, la redundancia, que tiene un poder de raciocinio, un poder de razonamiento, que le da conciencia sobre sí mismo. De las 3 definiciones que he escuchado sobre el término persona, es el que me gusta más. Persona es aquel que puede decir yo y que se reconoce como alguien que cuenta con su propia identidad. Y entonces, pues pareciera que algunos renuncian a esa persona cuando quieren imitar a otros. Este ejemplo pues suele ser el hombre, aunque parece ser que otros quieren darle ese término. Y aquí la pregunta es si Sandra, el orangután argentino, se reconoce a sí mismo como un ser, como alguien con conciencia sobre sí mismo, valga la expresión, y sobre su identidad y su unicidad, conceptos que luego uno estudia en antropología filosófica y que pues para nosotros suena atrevido el pensar que alguien que no ha estudiado eso pudiera mencionarlo. ¿Cuál es el problema con Sandra? Pues la historia de Sandra, a raíz de que había chimpancés en Estados Unidos, ubicados en Nueva York, y que algunos querían otorgarles como un poco más de derechos, si se me permite la expresión, provocó que también alguna organización buscara que Sandra en Argentina tuviera esa categoría de derechos. Y es la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales. Y han aclamado por la libertad del chimpancé, porque dicen que los síntomas que tiene Sandra en el zoológico de Buenos Aires son de depresión crónica. Bueno, vayan a cualquier zoológico y evidentemente los animales se verán deprimidos. Muchos porque sus hábitos son nocturnos y otros porque imagínense si ustedes estuvieran encerrados en su casa, por muy bonita que fuera, no podrían echarse un fin de semana en Guayabitos o en Nueva Vallarta, según el nivel socioeconómico y el estatus, ¿verdad? Que eso parece ser muy importante para muchos. Sin embargo, ¿qué va a pasar con Sandra ahora que es una persona no humana? ¿Tiene derecho a la libertad? ¿La van a liberar? Porque si la regresan a su hábitat, pues es peor. Están cortando toda la selva en Borneo, en Indonesia, y están plantando aceite de palma, y yo creo que eso la va a provocar deprimirse, y no sé si el suicidio sea un acto consciente en ese tipo de animales, aunque hasta ahorita no conocemos tantos datos que lo avalen, y en los humanos sí lo conocemos. En la mayoría el suicidio puede ser un acto consciente, muchos lo juzgan de estúpidos, pero ese será otro tema de otro podcast. El punto es que la mejor solución que han encontrado, porque Sandra es un híbrido, es una mezcla de 2 especies de orangutanes y posiblemente también no pudiera ser aceptada ni por una especie ni por la otra, o sea que también hay racismo o espiecismo, si ustedes quieren verlo, en las especies de animales, no somos los únicos nosotros. Hay un centro para para simios, para monos mayores, para especies grandes o especies mayores que está en Tampa, Florida, y la lucha que están haciendo con ella es poder llevarla ahí para que tenga cuidados y espacios suficientes y pueda conservar sus derechos. Sin embargo, pues los gringos, hagan de cuenta que si la van a tratar como una persona, pues exigen también que su traslado sea bajo ciertas condiciones, que llegue en perfecto estado de salud, que de no ser así, pues será sometida a la eutanasia. Tanto que los humanos estamos luchando, si me permiten el término, porque la eutanasia sea algo como autodeterminado y una decisión que pueda tomarse con libertad, porque en otros ambientes la vida está por encima de la libertad y se prohíbe la eutanasia.